Bueno, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por estar acá. Siempre es difícil después del almuerzo aparecer nuevamente en las salas. Espero que les parezca interesante. Buenísima la charla recién. En realidad tiene bastante que ver en muchos sentidos con algunas cosas que cubrimos también en este proyecto. No todo vamos a estar describiendo o explicándolo hoy porque, bueno, este estudio es enorme. Y esto entonces me lleva un poco al... Perdón, Vero, Dani, somos de Quiddity y venimos a hablarles un poco sobre generaciones, pero desde esta perspectiva de espejo, ¿no? Cómo básicamente nos pareció interesante cómo los jóvenes ven a los grandes, pero también cómo los grandes ven a los jóvenes, y tratar de entender ahí qué tipo de aprendizajes podíamos tomar de esto. Y arrancamos en realidad con una aclaración, le cambiamos el nombre al título, no porque el título sea tan importante, pero básicamente porque teníamos 10 minutos y la verdad que en 10 minutos es muy difícil contarles todo lo que aprendimos. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito de algunos insights, pero también queríamos explicarles un poco el proceso de cómo llegamos a realizar este estudio y lo que hicimos, ¿sí? Y en realidad arranca con dos cosas que nos parecieron bastante interesantes. Lo primero es que sobre generación Z hay muchas cosas hechas, ¿sí? Si ustedes se fijan en internet hay montones de estudios, la verdad algunos muy buenos, globales, locales, que abordan a este segmento, pero nos llama la atención igual la cantidad de clientes que vienen y nos dicen ¿qué tienen sobre generación Z? ¿No? Entonces la pregunta que nos hacíamos era, si hay tanto ahí, ¿por qué nos siguen preguntando? ¿No alcanza lo que hay? Entonces esa era una de las preocupaciones. Y la otra, que también nos llamaba la atención, es que de lo que nadie nos pregunta sobre las personas de más de 50 años, ¿no? Hay muy poco. Dentro del mundo del marketing, las personas de más de 50 años siguen siendo un poco el segmento olvidado, el segmento fantasma. Y entonces creíamos que había una oportunidad interesante en ambos grupos, ¿no? Creemos que en ambos casos hay oportunidades de aprendizaje bastante importantes, pero realmente lo que queríamos tratar de entender es qué podíamos aportar desde una perspectiva nueva, ¿no? Porque justamente ya hay bastantes cosas que se han realizado en este sentido y queríamos ver de alguna manera qué podíamos aportar o cómo podíamos contribuir al debate que se está dando sobre ambas generaciones. Bueno, desde esta perspectiva y un poco parte de lo que vamos viendo en todas las conversaciones que estuvimos escuchando en el día de hoy, es que hay cosas que son realmente importantes para el mundo del marketing, para el mundo de la comunicación, son retos bastante importantes y entender a los consumidores, entender a las generaciones nos parece que es clave en ese sentido. A ver, estamos viendo hoy a la mañana, arrancamos con una presentación que mostraba por ejemplo, los grandes cambios demográficos, ¿no? Cómo la tasa de natalidad está cambiando, hay personas que bueno, van a vivir muchísimos más años y todo este tipo de cosas genera cambios en los hábitos, en los comportamientos de las personas y realmente se vuelven temas súper importantes para la estrategia de cualquier marca. Entonces, desde nuestra perspectiva y un poco lo que nosotros entendemos que es lo que nosotros podemos aportar a la industria es esta idea de poder entender a las personas, a sus preocupaciones, sus motivaciones, sus sueños, sus objetivos y también sus consumos, ¿no? Porque es verdad que consumimos, pero ante todo somos personas y entonces tratar de entender a estas generaciones lo pensamos un poco en ese marco. Y uno de los primeros desafíos que teníamos era de alguna manera cómo trascender o cómo poder ir más allá de lo que es el golpe de efecto de muchos análisis superficiales que encontramos en cuanto a estos segmentos, ¿no? Y para arrancar con uno muy tal vez que hayan escuchado, es esta idea de los jóvenes que no les interesa trabajar, ¿no? Hubo unos bastantes videos en TikTok que mostraban, hablaban en inglés se llama el quiet quitting, ¿no? Gente que básicamente está desmotivada en su trabajo. Y yo me preguntaba, yo he ido bastantes veces a una oficina, la FIP, por ejemplo, lunes a la mañana, hay personas de todas las generaciones atendiéndote y todas están desmotivadas y ninguna te quiere atender o tiene ganas de comprometerse con lo que está haciendo. Entonces, nos pareció interesante eso, ¿no? O sea, ¿realmente hay un problema de esta generación o es un problema más general? Y lo que vemos es que en realidad hay un estudio muy interesante del Economist que muestra que es un problema general, la gente está en general desmotivada con su trabajo, y bueno, obviamente la generación Z no es una excepción a eso, ¿no? En general, vemos en nuestro estudio también que las personas de todas las edades no quieren sentirse estancadas en su trabajo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer diferente? Y desde esa perspectiva, nosotros como agencia de investigación somos parte de un ecosistema de agencias de comunicación y de creatividad. Y dijimos, bueno, vamos a hacer que las otras agencias nos ayuden a nosotros a entender cómo abordar esto de una manera diferente. Y trabajamos básicamente sobre 4 pilares. El primero, básicamente, tiene que ver con poder
ir más allá de la descripción y realmente tornar esto en una conversación entre generaciones, y por eso nos pareció tan interesante esta perspectiva de cruzar generaciones, ¿no? De tener una conversación cruzada que nos permita entender no solo cómo cada uno se ve a sí mismo, sino que cómo los otros se ven, cómo los otros ven a los otros, ¿no? Y vamos a después ver algunas cosas interesantes en ese sentido. El segundo punto tiene que ver con ir más allá de la investigación tradicional y trabajar desde la integración de datos. Y esto tal vez no sea tan obvio, hay muchas agencias que lo están haciendo, no es ninguna novedad, pero la verdad es que el 90% de todos los proyectos que recibimos, de los briefs que recibimos, respondemos a esos briefs haciendo una nueva investigación. Y nosotros acá quisimos hacer algo diferente, es entender primero qué es lo que hay y después tratar de sumarle algo nuevo. Entonces, la integración de datos de diferentes fuentes, de diferentes lugares como una herramienta clave para ayudarnos con esto. La tercera, y esta muy importante, nos pareció importante la idea de la participación, tanto de clientes como de consumidores. Nos parece que nosotros muchas veces les pedimos a los consumidores que nos den mucho, ¿no? Les pedimos mucha información, pero no les damos nada de vuelta, no les damos nada a cambio. Y acá entonces estuvimos pensando en algunas cosas que nos ayudaran realmente a pensar en esto como un proceso de co-creación. Lanzamos un concurso de fotografía como parte de este proceso. Generalmente cuando le pedimos algo más en una encuesta, que no sé, que nos suba una foto o alguna cosa, tenemos una tasa de respuesta del más o menos el 10%, y en este caso tuvimos más de un 30% de las personas interesadas en participar de este concurso. Este concurso va a terminar en una muestra, en una galería, así que bueno, es una forma de alguna manera devolverle a los consumidores que nos ayudan y que participan. Y desde el punto de vista de los clientes, estamos ya trabajando con algunos clientes que nos están ayudando a trabajar sobre las próximas etapas de este proceso. Y hablando de las próximas partes de este proceso, ver realmente este proceso como un proceso modular y acumulativo, ¿no? Lo que nos interesa no era hacer un estudio, sino que realmente pensar en algo que tal vez no tiene ni comienzo ni fin, pero realmente ir construyendo en etapas, ir aprendiendo, ir cuestionando, ir sumando y descubriendo a medida que vamos avanzando. Así que esos son los 4 pilares sobre los cuales desarrollamos esto, y ahora les voy a dejar con Vero, que les va a contar algunos de los insights que generamos. Dale, gracias, Dani. Dale, porfa. Y lo primero que nos encontramos es que ambas generaciones tienen una relación muy ambivalente con lo que es la tecnología, y lo que vemos es que hay puntos de convergencia y que son sobre todo en que hoy la tecnología los ayuda a lo que es el encuentro con las familias, con todo el núcleo cercano y con los vínculos, en más de un 75%, les facilita la vida diaria y al mismo tiempo genera un espacio de acceso a la información y a la cultura también con casi un 80% de ambos grupos que detectan esto. Pero sí encontramos bastantes puntos de diferenciación, y es en cómo se relacionan con la tecnología. Y lo que vemos es, sobre todo en la parte de la frecuencia del consumo, vemos una distancia muy grande en cuanto a la generación Z, que dice que revisa el teléfono de manera muy frecuente, varias veces por hora, en un 84%, mientras que el segmento de los más de 50, esto baja a 60 puntos. Y también esa misma diferenciación o esa misma distancia vemos en el nivel de dependencia que consideran que le genera a la generación Z, donde al menos el 77% dice que esa generación, su propia generación, depende mucho de la tecnología, y vemos cómo baja al 40% para los mayores de 50 años. Entonces ahí esa relación es donde realmente se genera esa diferencia. Y justamente es la generación Z la que siente que sufre más este nivel de contacto tan cotidiano o tan directo con la tecnología, en donde por lo menos el 70% de los jóvenes de la generación Z dice que las redes sociales influyen en su estado de ánimo. Lo hemos visto, ya lo vamos escuchando en bastantes lugares, pero esto se hace muy presente, sobre todo cuando hacen esta comparación y les pedíamos que proyectaran cómo que consideraban de que estaba la otra generación, los de mayores de 50, para ellos sienten que en esta misma proporción del 70% considera que para ellos todavía es más fuerte que para los adultos. Y cuando pensamos en cuanto al nivel de la relación que teníamos, vemos que tenemos valores muy similares en ambas generaciones en cuanto a cuál es el significado de la tecnología, que la tecnología puede llegar a separar a las personas. Estamos en un 52 y un 54% para estas generaciones, y hay un deseo muy fuerte de ver cómo nos volvemos a apagar, ¿no? De alguna manera cómo nos mantenemos desconectados. También estamos entre el 43 y el 45% para cada una de estas generaciones. Entonces,
seguíamos pensando, bueno, ¿cómo nos vinculamos? ¿Qué es lo que está sucediendo con estas generaciones? Y lo primero que vemos es que presentan también dos miradas muy diferentes sobre lo que es el significado del bienestar. Si bien para la generación Z el bienestar radica principalmente en lo que es la autorrealización, ¿no? En donde vemos que para el 62% de los chicos alcanzar las metas personales es de lo más importante y de eso se consideran que está fuertemente en ese sentido, mientras que para los adultos el motor de su satisfacción personal va a estar mucho más presente en lo que va a ser ayudar a los demás y también en una segunda instancia recibir algún tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos esta satisfacción de poder vernos sobre los otros? Y como veníamos diciendo, ¿no? este vínculo que tiene sobre todo la generación Z con la tecnología hace que de alguna manera se sienta que es condicionado. No estamos hablando de las generaciones anteriores, de los jóvenes que consideraban de que se podían llevar el mundo por delante o que iban a lograr muchos espacios. Esta es una generación que realmente estaba con bastantes temores, con inseguridades y siente que el entorno lo condiciona un montón. Y sobre todo veamos que está condicionada por su entorno, pero en la seguridad, ¿dónde la encuentran? Es en la seguridad económica, en donde por lo menos la seguridad financiera consideran que es parte de su prioridad, pero no es del todo relevante ni lo principal, versus lo que sí piensan los adultos mayores de 50 años, que consideran que para los jóvenes el dinero es lo más importante. Para ellos el disfrute es antes que... quedó mal la diapositiva, por eso me desconcentré. El disfrute es, el trabajo es antes que el disfrute. Disculpa, pasa, Dani. Bien. Y hoy sí nos encontramos ante un cambio de paradigma donde vemos que justamente los jóvenes se sienten ahorcados, se sienten que están como en esta situación como de ambivalencia, del no saber qué hacer y con un espacio de crisis bastante importante, pero ven en los adultos y en los mayores de 50 que se ven en un espejo mucho mejor, ¿no? Entonces claramente hay un deseo de pensar que en el presente puede llegar a ser mejor, mientras que los mayores entre los que están entre 50 y 70 años disfrutan el presente, lo ven como algo positivo y solamente un 40% de esta generación considera que el futuro puede llegar a ser mejor. Entonces claramente hay un espacio en donde están viendo el espacio de bienestar presente. Y ya para finalizar, no estamos en un espacio o en un momento, ya no es los jóvenes versus los adultos, sino que cada una de las generaciones tiene su espacio y las marcas que pueden acompañar las crisis de los jóvenes y capitalicen esta plenitud que viven los mayores de 50, realmente van a poder ser relevantes y conectarse con miradas diferentes sobre el bienestar y los espacios de oportunidad.